HTML, JavaScript, Java, entre otros. Especializa también en diseño de bases de datos relacionales como MySQL, MariaDB, SQL Server, tecnologías, Bootstrap, Git y GitHub. Expositor también de seminarios y talleres relacionados a tecnologías de la información, programas ofimáticos, cursos de especialización en EIGER. Desarrolló además un sistema web para que los alumnos accedan a una biblioteca virtual en donde ubicarían todos los temas desarrollados semana a semana según la programación. Ha participado también un año en el área de tecnologías de la información de la corporación Sesca, donde se encargó del mantenimiento de las bases de datos de la institución para agilizar respuestas de acuerdo a los requerimientos y dudas que se presentaban. Participó también en el análisis y diseño lógico de base de datos del sistema Paraspat para el desarrollo de una web y una aplicación móvil para las reservas de citas entre pacientes con tuberculosis y médicos. Bien, entonces, sin más que decir, le damos la bienvenida al docente Anthony Cárdenas para que pueda iniciar con el webinar. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a compartir cómo aprender a programar utilizando la herramienta de Microsoft Excel. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ya sabemos esta herramienta ofimática? En realidad, falta mucho o poco para saber sobre el mundo de la programación. Realmente ya tenemos las bases, aunque suficientes para entrar al mundo de hacer código. Y la respuesta es que sí, porque Excel trae un conjunto de funciones que nos va a permitir a nosotros desarrollar sistemas, desarrollar programas o construirlos a base de un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque Excel comparte las funciones, trae estos fundamentos que vamos a poder aplicarlo a través de cualquier tipo de lenguaje de programación. Entonces, para iniciar esto tenemos que entender qué es programar. Nos indica que programar es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar algún tipo de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto viene a ser una idea con el fin de solucionar algún tipo de problema específico. Quiere decir que para nosotros crear o dar soluciones o desarrollar un proyecto, vamos a hacerlo bajo una idea. Y para ejecutar esa idea lo hacemos a través de un lenguaje de programación, a través de código. Y para esto tenemos que tener en cuenta que el software es eso, es la parte lógica del ordenador en una definición muy básica, pero que también trae un conjunto de instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan las características o realizan tareas específicas. Aquí tenemos un mensaje. Cuando hacemos software, nos indica que el software se desarrolla o modifica con intelecto, no se manufactura en el sentido clásico, no es como el hardware que, por ejemplo, si alguien quiere construir por ejemplo, algo físico, como por ejemplo una placa madre, el proceso es distinto a cómo se construye un software. Entonces, si queremos desarrollar software o aprender a programar, vamos a hacerlo a través del intelecto. Entonces, para hacer esto vamos a tener que utilizar herramientas, entre las cuales tenemos algún tipo de lenguaje o un lenguaje de programación. Por ahora tenemos algunos populares, en el caso de Python y JavaScript, pero también tenemos otros como Java, SQL. En el caso de si queremos manipular bases de datos relacionales, tenemos PHP, tenemos C# y tenemos Visual Basic y también tenemos VBA, que es a lo que viene al tema del día de hoy, que es realizar programas o programar o realizar aplicaciones a través de la herramienta de VBA a través de Excel. Bien, entonces, Excel, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿Cómo es que involucramos Excel en todos estos conocimientos con el mundo de la programación? Es que Excel comparte, como ya hemos hablado, esos fundamentos básicos para entrar en este mundo. Por ejemplo, vamos a ver estos términos y la comparación que vemos con otros lenguajes de programación utilizando Excel. Por ejemplo, el primer término sería la fórmula. Una fórmula se compone, puede ser de una función, puede ser un operador, que es un símbolo que permite obtener un nuevo valor. Ahí tenemos el asterisco, ¿no? Para multiplicar. Tenemos una celda, en el caso una celda B1, tenemos otro operador, otro símbolo para elaborar o desarrollar una potencia. Tenemos una constante. Una constante viene a ser un dato que no cambia. Y en el caso de una celda, el dato puede variar. Quiere decir que una celda puede compartir la definición de una
variable. ¿Por qué? Porque de acuerdo al valor que tú le des a una celda, va a cambiar. En cambio, una constante no. Puede ser una constante o un valor. Esa es la definición que nos da Excel. En Excel, cuando vamos a aplicar algún tipo de fórmulas, vamos a empezar con el símbolo de igual. En el caso de Excel y también en otros lenguajes de programación, el primer símbolo igual viene a ser el símbolo de asignación, el primero. Ya si después lo volvemos a emplear, viene a ser un operador. Pero lo vamos a ver más a detalle posteriormente. Por ejemplo, en Excel tenemos o manejamos tipos de datos. Ciertamente manejamos datos con el fin de que, con el fin de que Excel reconozca cuál es el dato que vamos a almacenar en una hoja de cálculo, en una grilla o en una tabla. Por ejemplo, tenemos datos o tipos de datos que van a permitir eso, clasificar como numéricos, texto o de fecha y hora. Bien, y en el mundo de un lenguaje de programación también se aplica este concepto, este término, este fundamento. Sí, en el caso de C# tenemos algunos tipos de datos. En el caso de un lenguaje de programación como PHP, también existen los tipos de datos y en SQL de igual manera. ¿Y qué más? Excel, ¿qué más trae? Excel tiene operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos de concatenación y también de referencia. Y nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, Excel habla de aritméticos. Bueno, aritméticos hace referencia a los símbolos que permiten, como los símbolos clásicos, ¿no? Para realizar un nuevo cálculo a través de una suma, una resta, multiplicación y división. De comparación, signo mayor, menor, lógicos también, y de concatenación o de unión, y de referencia aquí propiamente en Excel. Obviamente, un operador de referencia en un lenguaje de programación quizás no se toque, pero los demás operadores sí. Como por ejemplo, acá en esta tabla tenemos algunos operadores y en cada lenguaje de programación solamente estamos tocando algunos operadores. Como por ejemplo un operador lógico llamado el operador O. Aquí en Excel se le llama función O. La función O, su equivalente en un lenguaje de programación, si queremos desarrollar alguna aplicación, viene a ser lo mismo, funciona igual, sería el OR en VBA o en Visual Basic. En PHP utilizamos este operador. Es lo mismo en JavaScript y en C# también. En Excel manejamos la función Y. Bueno, en un lenguaje de programación, en el caso del lenguaje de VBA o Visual Basic, manejamos el AND. En el caso de PHP, este símbolo y así como vemos. Este de acá puede ser distinto o el operador de diferente. Bueno, en VBA utilizamos este símbolo y en PHP los demás, como vemos. Nos damos cuenta que aprendemos una vez y lo aplicamos en distintas herramientas, en distintas tecnologías, en distintos lenguajes de programación. También tenemos el operador de igualdad, solo que aquí en VBA, por ejemplo, es el mismo símbolo, de igual y también para asignación. Sin embargo, en PHP, esto de acá ciertamente solo significa igualdad. En JavaScript también significa igualdad y en C# también significa igualdad. Aquí en PHP, por ejemplo, el símbolo de asignación solamente sería un igual. Es la diferencia que hay. ¿Qué más? En Excel tenemos una función llamado residuo. Esta función llamado residuo nos devuelve el resto. Eso en el mundo de los lenguajes de programación se le conocen como los módulos. ¿Qué es un módulo? Un módulo permite devolver ¿qué cosa? El residuo de la división de dos números y se le conoce como módulo. Entonces, por esa razón, aquí viene el nombre del operador, mod de módulo. Y en el caso de PHP, a través de un porcentaje, de igual manera en JavaScript y en C#. Nos damos cuenta de la equivalencia entonces que tiene aprender Excel con otros lenguajes de programación. Pero ¿qué más podríamos ver más allá de esto? Por ejemplo, en Excel aprendemos algo fundamental que son las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una fórmula especial que puede tener algún parámetro de entrada. Quiere decir que acá, por ejemplo, tenemos una función llamada función sí, y esta función sí tiene algunos parámetros. Los parámetros son aquellos requerimientos que necesitas para que tu función pueda ejecutarse. La función sí trae un parámetro, la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Quiere decir entonces que el conjunto de estos parámetros en Excel, ¿cómo se le denominan? Se le denomina como una sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de la función sí? Allá, prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Si hablamos en el mundo de los lenguajes de programación,
¿Cuáles son los parámetros de tu función si? Bueno, es prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Ahora tenemos otro concepto más en Excel que aprendemos, que es la celda. Una celda, como vemos ahí, por ejemplo, la celda A1, como está señalado, es un campo, es un lugar donde uno puede almacenar algún dato. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser una fecha. Bien, eso en el mundo de la programación, ¿cómo se le puede denominar? Como una variable, porque comparte el mismo concepto. Una variable es un objeto en donde podemos guardar un dato, o un espacio que definimos en el ordenador con el fin de almacenar un dato. Y esto, una representación gráfica puede ser como una caja, donde podemos guardar, por ejemplo, un dato del tipo texto, como la palabra Bob. Podemos guardar un true, podemos guardar también un número. Y en una celda podemos hacer eso, podemos guardar un texto, podemos guardar un número, podemos guardar también ahí una fórmula. ¿Qué más? En el caso de Excel, tenemos principalmente algunas funciones que nos van a permitir a nosotros desarrollar lógica de programación. Y si aprendemos estas funciones, realmente ya tenemos esa lógica de programador con el fin de que si queremos aprender un lenguaje de programación posteriormente, lo vamos a poder hacer ya de una manera más sencilla. ¿Cuáles son esas funciones recomendables que necesitamos aprender? Aprender a hacer funciones personalizadas, ir más allá de las funciones que nos da Excel. Funciones matriciales para ver cómo se estructuran los datos o cómo maneja Excel también los datos. Funciones lógicas, funciones de texto. Las funciones lógicas para desarrollar comparaciones entre un dato y otro. Las funciones de texto con el fin de poder, por ejemplo, obtener o capturar o separar caracteres o cadenas de texto. Funciones de fecha y hora, de igual manera. Y esto vamos a verlo, pero tenemos que tener en cuenta algunas diferencias. Estas diferencias lo tenemos que hacer para no tener algún tipo de equivocación a futuro. ¿Cuáles son esas diferencias cuando hablamos de una función? Una función será igual a un procedimiento y no es que sea igual. Se asemeja, sí, pero no es igual. Por ejemplo, un procedimiento, acá vemos que es un conjunto de instrucciones. Si tú ejecutas un procedimiento, simplemente ese conjunto de instrucciones se va a realizar. En el caso de una función, como ya hemos aprendido en Excel, necesita que tú le des algo para que esa función se pueda ejecutar. Y una función es un procedimiento que puede tener parámetros y retornar un valor. Quiere decir que una función, para que realmente se ejecute, tienes que darle algún valor en cada parámetro. No todas las funciones pueden tener parámetros, ciertamente. Y luego tenemos otro que es un método. Los métodos son funciones o pueden ser procedimientos, pero los métodos siempre van dentro de una clase. Esto ya va mucho más allá de solamente hacer código o saber lo básico de Excel. ¿Por qué? Porque ya está relacionado con el mundo de la programación orientada a objetos, o en otras palabras, en el mundo existen varios programadores, varios que hacen aplicaciones, pero cada uno lo hace de una manera. Entonces, para que haya una concordancia o para que haya un entendimiento o una mejor manera de hacer el código, se utiliza un modelo que es la programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es que si yo quisiera emplear una función o un procedimiento y lo hago dentro de una clase, viene a ser un método. La diferencia entre un método y una función es que el método puede ser una función, pero sí o sí está dentro de una clase. Mientras que una función puede estar afuera. No hay ningún tipo de problema. Un procedimiento también lo puedes hacer independientemente de una clase. Lo vamos a ver en la práctica. Por ejemplo, acá tenemos un procedimiento. Tenemos un procedimiento que nos indica saludar. Simplemente nos dice, este procedimiento se va a llamar saludar, tiene paréntesis. Cada vez que vemos paréntesis significa que es un procedimiento, puede ser también una función. Y acá nos damos cuenta que si ejecutamos este procedimiento llamado saludar, simplemente nos va a decir hola mundo, en un mensaje, en un cuadro de texto, como lo vemos en la parte de acá abajo. Y nos muestra también el nombre del título, me dice mi primer mensaje. Eso es un procedimiento. Simplemente tiene un conjunto de instrucciones dentro de sí y cada vez que tú lo invocas, simplemente se ejecuta. A diferencia de una función. Una función puede tener parámetros. Quiere decir que aquí, por ejemplo, tenemos una función llamado saludo. Esta función saludo
necesita que tú le des un nombre. Y ese nombre que tú le vas a dar pertenece a un tipo de dato. Míralo así como una celda. Y en esta celda tú tienes que darle sí o sí un texto, una cadena de texto. Entonces, si yo al nombre le doy el valor de Juan, entonces, ¿cuánto va a valer esta variable? ¿Cuánto va a valer esta celda? Va a valer Juan. Y ahora, en la parte de abajo, ¿qué haces? Bueno, le dices, si tú me has dado Juan, entonces voy a juntar el hola más el nombre que me has dado, que vale Juan, y le voy a decir hola Juan. Y acá lo tenemos en una fórmula. Esto nos sirve para crear funciones personalizadas en Excel, para ir más allá de las funciones que no solamente nos puede dar la herramienta ofimática. Ahora, ¿qué herramientas yo podría utilizar más allá de solamente usar el editor de VBA de Excel que trae? Ciertamente podemos hacer código aquí directamente en Excel. Por ejemplo, yo puedo ingresar a este libro y dentro de aquí me voy a la parte de la ficha programador en Visual Basic y en la parte de acá yo puedo crear varios procedimientos. El que vemos, por ejemplo, es un procedimiento llamado test. Y ciertamente acá si yo quiero un poco manipular esto para que se vea de una mejor manera, o quizás también como vamos a hacer código, vamos a programar, entonces vamos a estar mucho tiempo en la computadora. Y esto quizás no es conveniente en el caso de nuestra vista. Entonces tenemos que utilizar quizás algún tipo de tema oscuro con el fin de que nuestra vista no se canse. Y para esto podemos complementar esta herramienta de acá de crear fórmulas, crear funciones personalizadas o programar en Excel, pero utilizando otra herramienta como por ejemplo Visual Studio Code. Esto lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. Por ejemplo, en el caso de acá, ¿qué herramientas yo tendría que utilizar si quisiera aprender también a programar? Si ya sé lo básico de Excel. Es que en el mundo existen herramientas como editores de código, el cual estoy empleando es Visual Studio Code, que trae unas extensiones, que trae algunas herramientas que nos va a permitir hacer código en este editor de código y tener más funcionalidades y más, ¿cómo se dice? Más poder y más control del código y ejecutarlo en Excel. En Excel lo voy a ejecutar, pero ¿dónde voy a escribir el código? Lo voy a hacer en esta herramienta. Simplemente es un editor de código. Aquí escribo el código, un procedimiento, puedo crear una función y lo ejecuto en Excel. Visual Studio Code es lo que vamos a emplear casi al final de la charla. Bien, pero también existen otros editores, Sublime Text y también Atom. Pero obviamente existen más herramientas que un editor de código. Existen también, por ejemplo, entornos de desarrollo integrado. Esto también ya son herramientas que va a permitir desarrollar software, ciertamente. Sí, como en el caso de Visual Studio y también IntelliJ IDEA. Ahora, vamos a ver un poco de código aquí en el caso de los métodos. Habíamos hablado que los métodos están relacionados con las clases. Por ejemplo, acá simplemente vemos que hay una clase llamada persona. Una persona que puede tener, una persona tiene un nombre, una persona tiene un apellido paterno, un apellido materno. Y dentro de acá yo, ¿qué veo? Bueno, acá yo veo un tipo de método porque tiene paréntesis. De esa manera yo puedo identificar a un método. En el caso de acá, no tiene un paréntesis, entonces no es un método. ¿Qué más? Este de acá, por ejemplo, tiene un parámetro, es como si fuera una función que estoy creando. Y esta función de acá tiene un tipo de dato string y quiere decir que el valor que tengo que darle a este método tiene que ser el valor de un apellido paterno. Eso es en el lenguaje de C#. En el lenguaje de, por ejemplo, de Java, es similar. Simplemente tengo una clase, de nuevo, lo mismo, y tengo también aquí un método. En este caso, este método viene a ser una función y acá tiene su parámetro. Los mismos conceptos aprendidos en Excel aplicados en un lenguaje de programación más adelante. Y acá tenemos, por ejemplo, en Python. Claro, los getter y setter nos permiten, o son métodos, ¿no? También como dice ahí Alfonso de Negri, para poder retornar y poder asignar un valor. Bien, pero ¿qué más vemos en Excel? En Excel tenemos también funciones matriciales. Y aprender funciones matriciales en Excel nos va a ayudar, ¿para qué?
nos va a ayudar para poder entender cómo son las estructuras de datos. Y por ahora vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, si queremos aprender a hacer funciones matriciales en Excel, pero de una manera para ver cómo es que maneja Excel una función matricial, tenemos que partir sobre un array. ¿Qué es un array? Un array, en palabras sencillas, es un conjunto de datos que pertenecen al mismo tipo. Por ejemplo, si uno dice días de la semana puede ser un array. Y días de la semana tiene elementos dentro de sí. Sí, ¿cuáles? Lunes, martes, hasta el día domingo, ciertamente. Bien, ese conjunto de datos pertenecen ¿a quién? Pertenecen a días de la semana. Y entonces eso vendría a ser un array unidimensional. Un array unidimensional quiere decir que es un conjunto de datos que pertenecen al mismo tipo y van en una dirección. Quiere decir que estos datos, por ejemplo, de lunes a domingo, yo los puedo escribir en Excel, en una fila o en una columna, simplemente. Y abajo hay algunos números. Esto de acá, ¿qué significa? Bueno, esto significa ya en el mundo de la programación como los índices que forman parte para indicar en qué posición se encuentra cada valor. Por ejemplo, el lunes está ubicado en el índice número 0. Esto me indica que va a partir desde el número 0. Entonces, el primer número, ¿cuál será? El 0. ¿Cuál será la primera posición? El 0. Bien, tenemos también martes y miércoles, así sucesivamente. Bien, eso es un array unidimensional. Podemos poner otro ejemplo, digamos meses, y puedes mencionar ahí de enero hasta diciembre, ciertamente. Pero luego de un array unidimensional, ¿qué más tenemos? Un array bidimensional. Y un array bidimensional ya es una matriz. Entonces, ¿qué son las funciones matriciales? Las funciones matriciales son el tipo de funciones que manejan matrices de datos. Y una matriz es un array bidimensional. Un array bidimensional viene a ser un array dentro de otro array o un array que se compone de otros arrays. Y un ejemplo para esto puede ser un array nombre completo. Un array nombre completo tiene otros arrays. Un array nombres donde podemos tener un primer nombre como Albert, el segundo nombre como José. Tenemos, por ejemplo, el array apellidos, el primer apellido paterno, Torres puede ser, el apellido materno puede ser Valencia. Y estos datos, Albert, José, Torres, Valencia, lo podemos ordenar ¿dónde? En una tabla. ¿Quiere decir que una matriz puede ser una tabla? Sí puede ser una tabla. ¿Y solamente una tabla? No, una matriz va mucho más allá, pero puede ser una tabla. Un array bidimensional, ¿cómo se puede ordenar estos datos? Se puede ordenar en una tabla. Y lo tenemos acá. Tenemos la columna nombres, apellidos, el índice, Albert, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, en el 0. José, en la posición 1, igual, en Torres 0 y en Valencia 1. Simplemente de esa manera. Un array bidimensional, entonces, es eso. Un array que tiene otros arrays dentro de sí. Y este concepto lo aprendemos en las funciones matriciales en Excel. También tenemos las funciones lógicas. Esto nos va a servir para aplicar en el mundo de la programación porque vamos a tener que aplicar comparaciones. Si el nombre de usuario es igual al que se encuentra en un registro, en una tablet de una base de datos y también la contraseña, entonces vas a poder ingresar. Y si alguno de los dos no se cumple, simplemente te va a arrojar un mensaje de recuperar tu contraseña o acceso denegado. Para esto sirven las funciones lógicas que podemos aprender en Excel. Por ejemplo, acá tenemos varios tipos de funciones lógicas, nos da la importancia. Las funciones lógicas sirven para realizar la comparación lógica. ¿Comparación de qué? Comparación de datos, entre dos datos, entre valores o referencias de celdas. Tenemos la función sí error, que es similar o una base para entender cómo funciona un try-catch en el mundo de la programación. También tenemos la función O, la función Y y también otras funciones. Por ejemplo, la función sí permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado de una prueba lógica. Hacemos una comparación y en base a esa comparación devolvemos algo. Y acá lo tenemos en este ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá nos dice, nos pide evaluar a los usuarios cuántos de ellos son mayores de edad.
Bien, entonces para esto podemos utilizar un tipo de función. Por ejemplo, contar puntos sí, pero más abajo tenemos otro ejercicio. Evalúe su edad si es mayor de edad y mostrará un mensaje que el usuario tiene DNI. Caso contrario, si es que no se cumple tal condición, tal comparación de datos, solo mostrar menor de edad. Y es lo que tenemos acá al costado. El primero es edad 15. Esto se encuentra en una celda llamada D5. Si D5 es mayor a 17, ¿se cumple? Bueno, 15 no es mayor a 17. Por lo tanto, el mensaje de tiene DNI no se va a mostrar, sino se va a mostrar menor de edad. De esa manera, entonces, controlamos a través de una comparación. ¿Cuáles son los datos que se están comparando? Lo que tenemos en la celda D5, que el valor es 15, y con el número o la constante 17. Si esto se cumple, arrojamos tiene DNI, y si no, menor de edad. Y acá no se cumple y por lo tanto arroja el siguiente mensaje, menor de edad. Lo vemos representado ahora esa función sí en un diagrama. Si queremos llevar en una representación gráfica esa misma función, ese mismo problema, lo hacemos mediante esta herramienta que se le conoce como diagrama de flujo. El diagrama de flujo simplemente sirve para eso, para representar un problema, y la solución a un problema es un algoritmo. Aquí tenemos el algoritmo de evaluar y definir la celda. Tenemos lo mismo, tenemos aquí aplicado, como dicen ahí, con la herramienta de PSIN. PSIN es una buena herramienta cuando queremos empezar con el mundo de entender los fundamentos de la programación. Y acá lo tenemos empleado. Por ejemplo, el algoritmo de evaluar, definir qué cosa, una variable. En este caso le he puesto lo mismo, celda A1, lo que entendemos en Excel, como entero. Y acá celda A1 le damos el valor. ¿Qué valor le damos? Le damos el valor de 5. Y debajo, a través de este rombo, entendemos que vamos a evaluar, vamos a aplicar una decisión. Y entender este diagrama de flujo nos va a servir más adelante si queremos desarrollar sistemas. Bueno, sí, porque si queremos profundizar o leer más sobre desarrollo o diseño de sistemas, vamos a llegar al mundo de, por ejemplo, puede ser UML. Y una de las herramientas ahí a utilizar es el tipo de diagrama de actividades, que es un tipo de diagrama de flujo. Y los símbolos también lo vemos en un diagrama de actividades. Que entonces nos damos cuenta que aprendemos algo y también está relacionado con otras cosas más adelante. Igual, tenemos acá en la comparación celda A1, es una variable, es un dato que puede variar. ¿Es mayor a 5? Bueno, en este caso celda A1 vale 5. Es mayor a 10, perdón. Y bueno, no se cumple. Y si no se cumple, va a dar lo que está en el lado del falso. El número es menor o igual a 10. Pero si fuera verdadero, sale lo otro. Ahora veámoslo en un pseudocódigo o código falso. Ciertamente hacer código o pseudocódigo o código falso también ayuda, ¿no? Cuando estamos empezando, porque poco a poco es donde vamos incrementando o agarrando más experiencia y habilidades. Pero esto también lo podemos hacer en Excel directamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo mismo aplicado con la herramienta también de PSIN, como han dicho en el chat. Tenemos algoritmo evaluar, lo mismo, definir, crear una variable, celda A1 como entero, celda A1, dale el valor de 5, haz la comparación ahora a través de esta estructura. Acá ya no ciertamente se le llama función sí, como en Excel, se le llama estructura condicional. Y hay estructuras condicionales simples y estructuras condicionales múltiples. Una estructura condicional simple es una función sí, como si lo utilizáramos en Excel, simplemente. Y una estructura condicional múltiple en Excel, ¿cómo vendría a ser? Un sí anidado, un sí dentro de otro sí. Acá tenemos celda A1, ¿es mayor a 10? No, entonces este mensaje no va a salir, sino que va a salir lo otro. El número es menor o igual a 10. Y lo vemos ahora sí en código. Tenemos un procedimiento. El procedimiento llamado evaluar. Creamos una variable a través de DIN, del tipo entero, le damos el valor 5, comparamos a través de un if, esto ya es una estructura condicional simple a través de un lenguaje de programación de VBA o Visual Basic. También tenemos aquí el mensaje que va a salir siempre en cuando cumpla tal condición o tal prueba lógica. Función Y en Excel.
La función y evalúa múltiples condiciones y si todas se cumplen, devuelve verdadero. En los lenguajes de programación utilizamos esos símbolos. Puede ser de esta manera, en PHP, puede ser quizás en JavaScript o también en otro tipo de lenguaje de programación. Y en Visual Basic se utiliza este tipo de operador, ¿no? El operador AND, que viene a ser lo mismo, una función y en Excel. Una función o en Excel equivale en un lenguaje de programación a este símbolo que se encuentra debajo de la tecla de escape del teclado. Esto de acá igual en Visual Basic. Y vemos la equivalencia. Ahora, también tenemos otra función, la función si-error, y en este símbolo tenemos si es que le recibe las flores, si es que no le recibe, entonces hace algo malo ahí. Pero ¿cómo lo vemos eso en Excel? Bueno, en Excel utilizamos simplemente esto. Si yo quisiera sumar un número más un texto, como en el caso de acá, me va a dar un error. Pero si yo sumo un número más un número, va a funcionar correctamente. 1, 1 y 2. En el caso de acá me da un error. Y si yo quisiera controlar ese error, ¿y por qué tendría que controlar ese error? Porque de esa manera vamos a poder manipular y mostrar quizás un mensaje a cambio de ese error. Como programadores vamos a tener que hacer esto para que no les demos más problemas también al cliente al momento de utilizar alguna aplicación. Por ejemplo, acá si nos sale error, nos va a salir este mensaje de valor. Pero si queremos controlar ese error, lo hacemos a través de la función si-error, que es similar a un try-catch en un lenguaje de programación. Y acá, entonces, si vas a salir o hay un error, entonces controlemos ese error y ya no salgas valor, sino muestra este mensaje, error de suma. O puede ser un mensaje mucho más descriptivo, en el caso de ahí. Y acá lo tenemos en un procedimiento, el mismo código. Tenemos una variable número 1, lo mismo. Tenemos una variable número 2. Ahora le hemos dado el tipo o el valor de un texto y queremos sumar acá un número más un texto. No podemos sumar un número más un texto. Podemos concatenarlo o juntarlo, pero no sumar, no obtener un valor en realidad. ¿Y cómo controlamos esto a través del lenguaje de VBA en macros en Excel? Bueno, acá no hay un try catch, ciertamente, pero lo utilizamos mediante un error resume next. De esta manera, entonces, si esto de acá lanza un error, entonces no te detengas la aplicación. Simplemente muestra este mensaje. Funciones de texto también en Excel. ¿Cuáles son las funciones de texto? Hay más, obviamente, pero por ahora vemos aquí la función izquierda, derecha, largo, encontrar, hallar y extraer. Esto nos sirve para poder separar datos, para poder concatenar datos y para poder obtener algún valor y también recopilar algún tipo de dato específico de acuerdo a una posición, como en el caso de la función extrae. Ahora, para iniciarse en el mundo de la programación, obviamente, si sabemos lo básico o ya Excel, entonces, ¿cuáles serán los consejos que pueden ser por ahí? Leer manuales teóricos y prácticos. Los manuales teóricos nos va a dar los fundamentos para determinar si algo realmente es correcto o no es correcto, porque nos estamos basando a un manual, a un libro, ciertamente. ¿Y por qué lo práctico? Bueno, un manual práctico tiene su fin de que una vez que tú hayas entendido la teoría, las bases, vas a poder aplicar eso en un mundo real a través de un proyecto, a través de un ejercicio. Y esa experiencia a ti te va a dar lo suficiente para poder realmente aprender. Para aprender algo, conoces. Luego de conocer, luego tienes que practicar. Y luego de practicar, realmente ya se puede decir que tú has aprendido. Pero es en base a la experiencia, en base a los errores que tú vas a tener en el camino. Porque puedes entender todos estos conceptos hasta ahora, pero puede haber un error ahí, un error de código. Y si tú no has pasado ese error de código, ciertamente es ahí donde uno tiene que agarrar más experiencia. Ver documentales también ayuda porque de esa manera nos vamos a poder motivar también y conocer a otros personajes en el mundo de la programación y no cansarnos de preguntar el por qué, el cómo es que funciona realmente esto. Si yo realmente sé cómo funciona algo, realmente lo voy a poder entender y lo voy a poder aplicar y voy a poder hallar la solución posteriormente. Y de esa manera también voy a poder resolver el problema googleando, ¿no? Y colocando el problema realmente qué es lo que sucede ahí. Y la importancia de aprender ese algo. ¿De qué me sirve aprender Excel a mí, por ejemplo? Me sirve porque no solamente me voy a quedar con el conocimiento de Excel, que ciertamente me puede permitir a mí o a nosotros
desarrollar, por ejemplo, algún tipo de cálculo o algún presupuesto en la herramienta ofimática de Excel, sino que también le puedo sacar provecho porque ya estoy entendiendo algunos conceptos o definiciones que se tocan en el mundo de la programación. Ciertamente es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué relación encontramos entonces con lo que ya conoces? ¿Qué conoces tú y que ahora ya has complementado quizás con lo que se ha hablado? ¿Qué relación hay con lo que ya conoces? Y esto obviamente se puede aplicar en diferentes áreas, en diferentes campos. Generalmente los programadores empiezan por el mundo del desarrollo de aplicaciones web, pero también puedes de frente entrar al mundo de aplicaciones móviles y también de escritorio. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que, por ejemplo, se puede decir ahí? ¿Cuál es el lenguaje más fácil para aprender? Realmente eso recae en el gusto de cada quien. Si realmente te gusta tal lenguaje o tú ves que te llama la atención, no solamente por el hecho de la sintaxis o la forma de cómo escribir ese código, sino también de la popularidad o la demanda de ese lenguaje. Por ejemplo, ciertamente aprender Python es una ventaja actualmente porque puedes entrar al mundo de la ciencia de datos y también aprender o tener el perfil de backend para desarrollar aplicaciones del lado del servidor. Es un lenguaje realmente aplicado en varias áreas. Y otro lenguaje de programación muy popular por ahora es JavaScript, ya que con ese lenguaje de programación puedes hacer realmente casi de todo, desde aplicaciones web, aplicaciones móviles y también por ahí aplicaciones de escritorio, tanto en backend y tanto en frontend. En realidad abarca mucho aprender estos lenguajes de programación. Y luego de aprender estos lenguajes de programación, ¿qué más tendríamos que aprender? Tendríamos que aprender algunas tecnologías, cómo se maneja actualmente, algunos frameworks, algunas tecnologías para poder aprovechar estos lenguajes. Y lo que vamos a ver ahora es cómo realizar código o cómo hacer código conectando ya lo aprendido mediante Visual Studio Code, que es este editor de código, con VBA en Excel. ¿Cómo hacer código en Visual Studio Code si yo tengo un proyecto en VBA? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer a través de esta extensión. Esta extensión provee de algunas características para poder tener una comunicación con código en macros en Excel. ¿Y cómo manejar las versiones de mi proyecto? Bueno, esto va mucho más allá de la herramienta ya ofimática de Excel, pero es que si nosotros controlamos el código a través de Visual Studio Code, vamos a poder tranquilamente manejar Git. Y de esta manera vamos a poder entonces controlar las versiones de mi código que tengo para una macro en mi proyecto de Excel. Utilizando Git, aprendo cómo manejar un sistema de control de versiones y de esta manera voy a saber en qué momento retornar tal versión. Yo hice una versión el día de hoy, pero me di cuenta que la versión de la semana pasada estuvo mejor. Entonces, ¿cómo regreso en el tiempo? Lo hago a través de Git. Y si quisiera publicarlo al mundo o quisiera que otros también se integren a este proyecto o que puedan colaborar, utilizo GitHub también, ¿no? Y una frase de Richard Stallman sobre el software, bueno, es que nos habla que existe una similitud entre el folclore, cuando un poema o una canción se redefine o cambia de un cantante a otro, y cómo puede mejorar el software libre. Realmente es una frase que dice Richard Stallman porque nos damos cuenta que cada vez que creamos una aplicación, realmente siempre va a haber cambios. Y si yo quisiera aprender más a programar, el camino es leyendo código. Si yo quisiera aprender a escribir, ¿qué tengo que hacer? Leer. Y si quiero hacer código y buen código, tengo que aprender a leer código también. Y para finalizar, tenemos aquí algunas influencias. Y bueno, en el chat, no sé si también están conectados algunos que ya se dedican al mundo de la programación, si tienen ahí alguna influencia, algún personaje, a alguien que ustedes admiren, por ejemplo. Acá tenemos algunos, y si quisieran, pueden compartirlo en el chat, y también si tienen algún tipo de duda o pregunta. Claro, Torvalds, ¿no? En el caso de sus contribuciones de tanto el kernel de Linux y también el Git. Bien, para esto les voy a compartir acá la extensión en esta URL. La documentación, claro, está en inglés, pero si ustedes pueden instalarlo tranquilamente, lo pueden utilizar. Pueden programar en Visual Studio Code las macros que tienen en Excel. Vamos a ingresar a esa página y en esa página nos va a dar una documentación
de cómo utilizar esta extensión y hacer código ahí. Recordar que acá en Social Data tenemos este curso de GitHub gratuito, si es que accedes al curso de Excel. Tenemos un curso de Excel que va desde lo básico y también tenemos un curso avanzado de Excel que trata ya sobre desarrollo de aplicaciones con Excel a una base de datos. Aprenderás cómo hacer base de datos en Access y si quieres ya más adelante puedes aprender SQL Server y hacerlo ahí. Pero ese es el curso avanzado de Excel y también tenemos el curso básico desde cero en Excel, desde las funciones de manipulación, interfaz y todo eso. Acá en la documentación, entonces nos damos cuenta que tenemos que instalar esta extensión. Luego acá en inglés nos habla que cuáles son los requisitos para emplear esta herramienta. Nos dice que debemos de tener Windows 10 y Office 2019. También nos habla que podemos tener aquí instalado Node.js, que básicamente es una herramienta para manejar algún tipo de dependencia, aquí mediante la versión 12.18.4. Esto es opcional si queremos utilizar una línea de comandos para atajos rápidos. Por ahora simplemente tenemos Windows 10 y Office 2019. Bien, vamos a hacer la prueba ahora de cómo hacer código simplemente manejando esas herramientas. Lo primero es simplemente crear una carpeta. Acá, esto de acá lo voy a borrar. Creo una carpeta y simplemente le voy a colocar ahí el nombre de Excel XVBA. Voy a ingresar a este editor. Voy a entrar a Excel y obviamente si quisiera hacer código ya en la parte avanzada de Excel a través de macros o crear funciones personalizadas, por ejemplo, vamos a tener que utilizar la extensión .xlsm. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a guardar este archivo de Excel con la extensión habilitado para macros dentro de la carpeta que he creado. Tenemos acá, por ejemplo, la carpeta escritorio y tenemos aquí la carpeta Excel XVBA y dentro de aquí vamos a colocarle un nombre. Por ejemplo, taller Excel. Taller-Excel se va a llamar el archivo. Si vamos a hacer funciones personalizadas, tiene que estar habilitado para macros. Guardamos. Ya está. Cerramos. Y dentro de acá vamos a tener el archivo. Dentro de esta carpeta tenemos un archivo con la extensión .xlsm, habilitado para macros, perfectamente. Ahora, ¿qué hacemos? Esta carpeta, obviamente, tenemos que arrastrarlo al editor de código. Y acá tenemos que buscar una extensión. Esta extensión nos va a permitir eso. Colocamos XVBA. Con XVBA tenemos que instalar esto de acá en nuestro editor. De esa forma nos vamos a poder comunicar y hacer código desde aquí con Excel. Entonces, simplemente lo instalamos, nada más. Y luego acá va a tener la herramienta para poder crear la plantilla para crear las aplicaciones. Un clic y simplemente va a crear las carpetas, los directorios necesarios. Acá sale un archivo ya de configuración. Esto de acá es un tipo de archivo JSON. Esto de acá es una forma de cómo organizar datos también. Las tablas es una herramienta en Excel que nos sirve para organizar datos. Y un JSON también sería una forma de cómo organizar datos. Sí, ciertamente acá yo me doy cuenta que acá tengo una variable, algo así, y acá tengo el valor. El valor de ACNAME, ¿cuánto es? Es XVBA. Es casi lo mismo. El autor, bueno, voy a colocarle el nombre, puedo colocarle aquí un correo, ya que de esta manera vamos a poder documentar o indicarle cómo se llama, a quién pertenece tal proyecto. Acá, por ejemplo, tenemos en la configuración del archivo de Excel el nombre del archivo que debería de ir ahí. Bueno, ¿cuál es el nombre que le puse a mi archivo? Le puse taller-Excel.
Para saber la extensión de este archivo, clic derecho, sabemos, ¿no? Propiedades, y en la parte de acá indica .xlsm. ¿Qué es una extensión de archivo? Indica o define cuál es el tipo de archivo que tenemos. Taller, guión abajo, Excel. Acá no es .xlsb, sino al final una M. Simplemente guardamos, ¿ok? Y ahora tenemos que crear un módulo. Esto es opcional, ciertamente, pero vamos a hacerlo acá. Dentro de la carpeta XVA-files, clic derecho, nuevo archivo. Un archivo del tipo .bas. Entonces acá creamos módulo. Yo la voy a crear así, por ejemplo, módulo 1.bas. Enter. Y acá en la documentación me está indicando que debo de colocarle algo más. Como por ejemplo, todo está aquí en la documentación. Claro, lo tenemos en inglés. Y ciertamente acá en el curso lo vamos a ver también, pero en español. Pero acá, por ejemplo, nos da que tenemos que hacer este tipo de configuraciones. Y luego acá la creación del archivo, nos dice cómo tenemos que configurarlo. Y luego también tenemos que ir a este archivo, realizar lo mismo. Y acá colocarle simplemente atributo el valor de EVB name y el nombre de módulo. Bueno, simplemente hay que colocarle eso ahí. Entonces acá colocamos atributo, es algo que nos pide nada más. No hay ningún tipo de problema si podemos copiar y pegar eso. Realmente cuando hacemos código no es que tenemos que memorizar todo el código que hacemos de una aplicación. Ciertamente, sino saber para qué simplemente sirve. Y eso de ahí sí memorizar porque lo podemos aplicar con otras herramientas. Como ya hemos visto en el caso de Excel. Aprendemos la teoría, las bases y lo aplicamos en diferentes lenguajes de programación. Bien, acá debajo voy a colocar simplemente una función. Quiero crear una función personalizada que me dé algo. Por ejemplo, una suma de dos números. Sí que es algo básico, pero de esta manera vamos a entender cómo crear una función personalizada y cómo es que Excel también las crea o las ha creado. Colocamos acá simplemente función. Esto de acá se le conoce como snippets o atajos rápidos. Es la ventaja que tenemos aquí en un editor. Si por ejemplo lo hiciera directamente aquí en Excel, yo tendría que memorizarme todo el código realmente. Al inicio, obviamente es un problema, porque yo ciertamente lo puedo hacer acá, pero no tiene esas herramientas de autocompletado que lo tiene Visual Studio Code. Entonces, cuando comenzamos, queremos tener la vida un poco más sencilla, porque estamos iniciando ciertamente, pero ya después, quizás cuando ya sabemos o tenemos más experiencia, no hay ningún tipo de problemas. Entonces, colocamos acá simplemente función, quiero crear una función, le doy un clic, me crea el esquema, ¿no? Un atajo rápido, y acá una función. Por ejemplo, le voy a colocar suma-1. No le puedo llamar suma porque ya existe en Excel una función llamada suma. Entonces esta función va a tener dos parámetros. Digamos que acá va a tener n1 del tipo entero y va a tener también otro número, número 2 del tipo entero, por ahora. ¿Y debajo qué hago? De abajo le voy a decir suma 1, que es el nombre de mi función, vas a hacer igual, le voy a asignar el valor de n1 más n2. Simplemente voy a hacer una suma de dos números. Guardo con control S aquí en Visual Studio Code y ahora lo que tendría que hacer es llevar este código acá. Obviamente puedo copiar y pegar, pero no es el fin de esta extensión. Acá debajo me muestra una opción para poder ejecutar, ciertamente. Voy a ejecutar y vamos a ver los errores. Los errores en el mundo de la programación son importantes porque de esa manera obtenemos esa experiencia. Y en un futuro, si volvemos a tener tal error, ya sabemos cómo solucionarlo. Nosotros recordamos más los errores que solucionamos ciertamente que todo el código que podemos hacer. Bueno, hemos ejecutado y acá realmente por ahora no me ha dado nada. Voy a cerrar y voy a volver a ejecutar esto. Abre Excel, ciertamente, pero acá me da un error. Me dice que acá vamos a ver en el archivo tal que no se puede ejecutar la macro. ¿Pero por qué? Porque la macro no está disponible en el libro o que se hayan deshabilitado todas las macros. Ah, ya, quiere decir que la macro no está importada. Entonces, ¿cómo hago para ver las macros que yo puedo tener acá? Programador, Visual Basic, y acá no hay la macro que he creado.
Entonces tengo que importarlo. Y para importar, ¿cómo hago? Quiero llevar este código que tengo acá, de aquí a Excel. Entonces lo que tengo que hacer es una exportación. Exportar, ahora me voy de nuevo acá y aparece aquí, ciertamente. Ya está mi fórmula, mi función, mejor dicho. Ahora acá yo ya lo puedo aplicar, ciertamente. Voy a cerrar de nuevo todo, le digo que guardar y vuelvo a ejecutar acá. Claro, no funcionó, me da un error, pero ¿por qué ese error? Siempre es bueno eso, entender los errores. Me dice que el argumento no es opcional. Argumento, ¿qué es un argumento? Un argumento es sinónimo de los parámetros. Quiere decir que esta función necesita tener valores en cada parámetro. Tenemos que darle un valor a n1 y un valor a n2. Por esa razón, acá me dice que los argumentos, el argumento no es opcional. ¿Cuáles son los argumentos que no son opcionales? N1 y N2. Si fueran opcionales, lo puede ejecutar directamente, pero como no son opcionales, tenemos que utilizar. Bueno, para emplear esto, podemos hacerlo a través de aquí, ciertamente, porque ya importé. Coloco suma, guión abajo 1, y coloco aquí 1, coloco coma y coloco 1. Bueno, acá un error, 1,1. Enter y me sale 2. Voy a colocar esto un poco más grande y realmente acá tengo la función. Quisiera ver esa función a través de, bueno, fórmula de texto. Y tengo aquí la función. Es una función obviamente personalizada. No solamente podemos hacer esto, podemos hacer mucho más. Encapsular código a través de funciones. Una función que me permita conectarme a una base de datos, que me permita consultarla, que me permita insertar o agregar un nuevo registro, modificar tal dato y de esa manera crear un CRUD o permitir administrar datos para desarrollar un sistema. Yo quisiera tener un pequeño sistema para guardar los datos en una base de datos, por ejemplo, para una tienda, para un colegio, para guardar de esa manera los datos en un lugar de la mejor manera, aprovechando la herramienta ofimática de Excel y entendiendo un lenguaje de programación. Y lo tenemos acá. Ahora, voy a crear, por último, un método. Simplemente vamos a crear un método, se crea a través de un sub. Simplemente acá decimos igual, como puse hace un momento, saludando. Y acá un mensaje de texto y hola a todos los que se han conectado. Y acá opcionalmente vamos a poder un título. Simplemente control S. Acá identifica el método o el procedimiento. Saludar, procedimiento, ejecutar. Y acá ahora también me da un error porque tengo que exportar este código. Exporto y ahora sí ejecuto. Y me sale el mensaje. Ahora, esto puedo exportar cada rato. También tenemos otra opción que es el light, para que simplemente cada vez que nosotros hacemos un cambio, por ejemplo acá, guardo y simplemente ejecuto, automáticamente lo guardo. Bien, si tienen algún tipo de duda o pregunta, esto es ir más allá, obviamente, de hacer código o aprender solamente las funciones que trae Excel, sino también manejarlos y controlarlos a través de esto. Acá en la herramienta de Visual Studio Code también podemos integrarle Git para manejar las versiones, que es una tecnología importante si alguien quiere realmente ser un programador. Si queremos ser programadores tenemos que saber obligatoriamente Git y lo podemos emplear acá. Entrando en el curso de programación avanzada o desarrollo de aplicaciones en Excel, podemos tener el curso gratuito de Git. Y fusionando esas dos tecnologías, realmente ya podemos crear un proyecto, un sistema, manejando cada una de sus versiones. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo ahí en el chat. Para poder responder.
acá, como les había indicado, tenemos el curso de Excel. Tenemos uno que va desde lo básico, desde la interfaz de Excel, desde las fichas, desde las funciones que hemos hablado, funciones lógicas, funciones de base de datos, funciones matriciales, también tenemos conexión, ¿no?, a un origen de datos que puede ser Power Pivot, mediante Power Query, y también tenemos programación en el curso de Excel. Tenemos uno que es desde lo básico y tenemos otro que es netamente avanzado. Tienes que tener conocimientos ya básicos de Excel para el otro curso. Tienes que darle clic acá. Acá dice Bootstrap XVBA Config. De esa manera creas la plantilla de las carpetas. Acá abajo tienes esa opción. Bootstrap, bueno, plantillas. Puedes ver la documentación ahí. Lo que sí te recomiendo es que acá, ciertamente, bueno, yo le creaba también el archivo .tal, de esta manera. Pero no, hazlo desde el mismo Excel. Crea un archivo de Excel y lo guardas dentro de esta carpeta. Tiene que estar habilitado para macros. Solamente recordar eso. Bien, si no hay algún tipo de duda o pregunta. Sí, ese tema lo voy a arreglar. Disculpen ahí en ese tema del audio. Ya para terminar, el micrófono, ¿no? Bueno. Bien, entonces, si no hay nada más, aquí finalizamos la charla de aprender a programar y, ¿no?, mediante la herramienta ofimática de Excel, o conocer los fundamentos de la programación sabiendo Excel. Sí, cualquier cosa, Julio Monroy, comunícate ahí con la coordinadora y te va a responder. Bien, muchas gracias a todos por haberse conectado y han visto que hay mucho más allá que solamente manipular unas tablas en Excel. Allá, ¿quieres tener ejemplo en GitHub? Realmente ya por el tema del tiempo, simplemente podría subirlo a través, ¿no?, de un repositorio ahí en GitHub. Ciertamente ahí Denis, me hubieras dicho, Denis, hace un momento, y lo hubiera hecho ahora en vivo. Así que ya no había algún tipo de duda sobre eso. Pero es verdad, este código lo podemos compartir realmente en GitHub, ¿no? Realmente ahí. Bien, muchas gracias, cuídense y gracias por haber asistido.